Sean todos bienvenidos a este programa, hermanos de Escuela Sabática. Los invito a que se den un abrazo o un fuerte saludo a la persona que tiene a su lado. Bienvenidos todos esta mañana. No cabe duda que somos una familia en Cristo el Señor. No, la saludé. Sí, Amén. Esta mañana veremos lo que los hogares adventistas deben de ser. Así que disfrutemos y aprendamos juntos en este sábado. Sean todos muy bienvenidos. Una familia bien ordenada y disciplinada es a los ojos de Dios más preciosa que el oro, aún más que el oro refinado de Ofir. El hogar cristiano es un lugar donde la familia respeta y practica las normas y los principios enseñados en la Biblia. Los padres y las madres han recibido de nuestro Señor Jesucristo el mandato de instruir a sus hijos en el temor de Dios, a fin de convertirlos en hombres y mujeres útiles, honrados y leales, y que estén preparados para la vida eterna. Señor, gracias por mi hogar. Ese es el título del siguiente himno que vamos a entonar, así que al sonar la música los invito a colocarse de pie. Himno 594. Horas alegres hay en la niñez feliz, mientras mamá vigila fiel. Señor, gracias por mi hogar. Horas inquietas hay cuando hay que decidir, sabios consejos recibir. Señor, gracias por mi hogar. Horas serenas hay para reflexionar, y agradecido soy decir: Señor, gracias por mi hogar. Pueden tomar asiento. Los hogares son refugios. A los hombres casados se me ha instruido que les diga: a vuestras esposas, las madres de vuestros hijos, es a quienes debéis respeto y afecto. A ellas debéis dedicar vuestras atenciones y vuestros pensamientos deben espaciarse en cómo contribuir a su felicidad. Hogar Cristiano, página 305. Tu esposa será como vid fructífera en la intimidad de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Salmos 128:3. Los hogares deben ser lugares seguros, no de violencia. Si es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Esposos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas,
Colosenses 3:19. Hermanitos, los invito a postrarnos de rodillas para hacer la oración. Querido Padre Celestial, que moras en los altos cielos, alabado, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos tantas gracias en esta mañana, Padre eterno, porque podemos estar aquí en tu casa de oración para alabarte y bendecir tu nombre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre eterno, te pedimos por los hogares de tu iglesia, Señor, que tú mores siempre en ellos y que siempre, Padre eterno, podamos ser felices porque tú eres el centro de nuestro hogar. Cuida a nuestros esposos, a nuestras esposas, Señor, y quédate siempre con la familia. En Cristo lo pedimos. Amén. Los hogares deben ser fuertes de honor, no de vergüenza. Y también te doy lo que no pediste, riqueza y gloria. Primera de Reyes 3:13. Da cuenta de tu mayordomía. En la parábola de la mayordomía, el mayordomo infiel registrada en Lucas 16, encontramos el patrón que ha emplazado a su siervo y le dice: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque ya no puedes seguir en su puesto. Aunque no podemos ver esa situación límite, es bueno que meditemos en nuestras actitudes como mayordomos del Señor, sabiendo que en algún momento seremos llamados a rendir cuentas. El fundamento de la integridad comercial y del verdadero éxito es reconocimiento del derecho de propiedad de Dios, el creador de todas las cosas y el propietario original. Nosotros somos sus mayordomos. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de sus manos para que lo usemos de acuerdo a sus indicaciones. Esa es la responsabilidad que cae sobre nosotros respecto a todas nuestras actividades, reconozcámoslo o no. Somos mayordomos a quienes Dios nos ha otorgado talentos y capacidades y nos ha puesto en el mundo para llevar a cabo la obra el que nos ha asignado. Siempre que hablamos de este tema pensamos en el dinero, en recursos materiales, en el tiempo o en el medio ambiente. Pero hace años entendí la responsabilidad que todos tenemos con el valor atribuido de cada uno de nosotros. Todos los hijos de Dios, los que hemos aceptado y reconocemos como nuestro Creador y Redentor, vivir la altura del llamado que hemos recibido es una responsabilidad y un privilegio. Como economista pienso que los valores de los activos intangibles, que incluye en otras cosas los derechos de autor, las potentes y marcas de empresas no tienen formas físicas, no es algo material y por tanto no se puede ver ni tocar. Así que, querido hermano, aunque realmente por nuestra naturaleza vendidos al pecado, no valgamos nada en nosotros mismos, por la gracia de Dios y el sacrificio del Hijo, somos de un valor inestimable ante el universo. Por ti solamente o por mí el cielo hubiera hecho el magno gesto de amor de morir en el Calvario. Somos responsables de ese precio imputado por la deidad de esta raza caída y tenemos la responsabilidad de defender esa condición. Cuando sientas que el desánimo te quiera inundar, cuando alguien te susurre al oído que no vales nada, levanta tu frente,
Mira la cruz y allí verás quién llevó todos tus males para darte toda su gloria. Cuando pienso en eso, no puedo hacer otra cosa que ensalzar a Jesús y amarle, siendo responsable de dar cuenta a este don recibido. ¿No sientes tú que debemos mejorar, testificar al respecto? Feliz sábado. Los hogares deben ser lugares seguros, no de temor. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. En el día en que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios confío, no temeré. Salmo 56 del 3 al 4. En esta mañana, hermanos, tendré un canto especial para la honra y gloria de nuestro Dios. Hace mucho Jesucristo estuvo aquí, se hizo pobre para darnos el amor, vino a morir, vino a salvar, dando a todos la eterna redención. Ese amor que no se puede comparar, ese amor que ningún otro pudo dar, ese amor que es tan inmenso como el mar, que perdona y da felicidad. En su lecho de dolor lo hizo por ti, sufriendo en el Getsemaní. Él te dio su amor, ¿tú qué le darás? Solamente entrégale tu corazón. Ese amor que no se puede comparar, ese amor que ningún otro pudo dar, ese amor que es tan inmenso como el mar, que perdona y da felicidad. Ese amor que no se puede comparar, ese amor que ningún otro pudo dar, ese amor que es tan inmenso como el mar, que perdona y da felicidad.
No debe tolerarse a los abusadores, pero deben de recibir ayuda. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. En esta mañana nosotros vamos a conocer la historia de una joven que vive en el continente asiático. Nuestro misionero viene de la división de África Oriental. África, como sabemos, es un continente muy grande, pero muy extenso. Y en esos lugares existe todavía mucha pobreza y mucha miseria. Nuestra historia de esta mañana se realiza en Namibia, un lugar de África ubicado en lo más profundo del desierto de Namibia. Ahí vive un grupo de personas llamados los Lami. Se dice que en este grupo de personas, en esta vida que llevan, son todavía seminómadas, no han todavía podido ubicarse en la vida actual. Para ellos no han pasado los siglos desde que nacieron en ese lugar. Sus actividades pues son muy sencillas y rudimentarias. Se dedican a crear ganado, vacas, cabras, y como el desierto pues hay una gran escasez de agua, tienen que trasladarse siempre de un lugar a otro con sus familias, con sus animales, para buscar pozos donde poder obtener el agua. Y cuando termina la época de sequía, regresan nuevamente a su lugar para poder recoger la poca agua que cae y sembrar sus cultivos con los que se van a alimentar todo el año. Y en este lugar nos habla de la historia de una joven llamada Kasua. Kasua vivía en esta aldea, una joven de 24 años con 3 niños. En este lugar, la Asociación Adventista de Namibia había establecido un programa de evangelización desde el año de 1993. Y había llegado un pastor a este lugar. En ese lugar, pues era muy difícil que llegaran otro tipo de personas más que los habitantes de la aldea. Y cuando este hombre entró a la aldea de Kasua, ella se asombró de que una persona diferente la fuera a visitar. Cuando él le explicó el motivo, ¿verdad? Y que si ella quería conocer a Dios, como se titula nuestro misionero, quiero conocer a Dios, y le hizo la invitación porque él iba a dar una serie de pláticas, ¿verdad? No les podía decir conferencias porque ellos no entendían esa palabra, y los invitó a una iglesia que él iba a formar. Pero esa iglesia, ellos tampoco no conocían, los habitantes de este lugar, que era una iglesia. El pastor llegó, buscó un árbol y debajo de ese árbol colocó piedras, bancos, y siguió haciendo la invitación para el primer sábado que iba a pasar en ese lugar. Kasua asistió con su familia y muchos habitantes de la aldea asistieron. Y cada sábado se reunían en ese lugar. Para Kasua era una experiencia nueva y ella sentía que ella quería conocer a ese Dios cada día más y más. Pero debido a la organización y a la escasez de pastores de ese lugar, el pastor fue cambiado y entonces los habitantes, aunque todavía no conocían mucho a Dios, se sintieron tristes porque les gustaba escuchar, hablar de Dios, los cantos que el pastor les enseñaba, y Kasua
en su trabajo diario, porque ella se dedicaba a cuidar a los animales, decía que a ella le gustaba recordar y cantar todo lo que había hecho el sábado. Pero no dejaron abandonado ese lugar. Llegó después un obrero bíblico y empezó a organizar nuevamente la aldea y empezó a dar conferencias por 2 semanas. Los habitantes de la aldea asistieron, ¿verdad?, como de costumbre, pero cuando ya terminaron las conferencias y se hizo la invitación de quién quería bautizarse, después de haberles explicado en qué consistía eso, solamente 3 personas, ¿verdad?, aceptaron ser bautizadas. Pero como en ese lugar no había iglesia, el obrero les dijo: he conseguido un camión para que nos lleve a otro pueblo que está a 7 horas de distancia de aquí y no podríamos ir caminando, pero vamos a utilizar ese camión y todos los que deseen venir el próximo sábado no tendremos aquí servicio. Y asistieron las personas, pero Kasua no fue, ¿verdad? Ella se sintió muy triste porque era la época en que los animales estaban con sus crías y ella tenía que cuidarlos. Y entonces no fue, pero ella dijo: algún día yo también me quiero bautizar y algún día yo quiero conocer más a Dios. Ella había aprendido a leer ya, pues en la lengua que ellos usaban, porque no existe un idioma específico en esos lugares. Y el misionero de esta semana nos hace la invitación, ¿verdad?, de que Kasua, ella decía: me gustaría tener una Biblia, porque ya sabía leer. Cuando ella le hizo esa petición al obrero bíblico, el obrero bíblico le dijo: no te puedo dar una Biblia porque en tu lengua casi no se han imprimido y entonces es muy difícil también para nuestra asociación poder conseguirte una Biblia. Pero vamos a hacer todo lo posible para que con los recursos que se reúnan podamos imprimir Biblias en tu lengua y así como tú, muchas personas tengan ese deseo de conocer cada vez más a Dios. Nuestro misionero nos hace esa invitación porque Kasua aprendió a orar, pero unas oraciones muy sencillas. Ella por las mañanas cuando se levantaba decía: querido Dios, ayúdanos. Y por la noche también su oración era muy sencilla. Y el misionero nos hace la invitación de que este próximo sábado nosotros podamos traer una ofrenda muy generosa porque será dedicada a estos lugares para poder empezar a editar Biblias en las lenguas de esos pueblos. Y recordemos esto porque quizás en nuestros hogares, ¿verdad?, hay una Biblia, en otros hogares habrá 2, 3, 4 Biblias que adornan muy bonito nuestros libreros, nuestro buró, pero que a veces están llenas de polvo porque no las abrimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos contribuir para que esta joven tenga una Biblia y conozca más a Dios? La invitación es que este sábado nuestra ofrenda sea muy generosa para que se puedan editar las Biblias en esta lengua. Que el Señor los bendiga. Buenos días, feliz sábado. La iglesia debe ser un lugar amigable, compasiva y de apoyo. Amaos unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia a los otros. En el trabajo, no seáis perezosos. Sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Contribuid a las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Si alguien tratara a mi hija, hermana o madre en la forma en que trató a mi esposa, ¿sería aceptable? Para la esposa e hijos abusados, el apoyo de la comunidad de la Iglesia y su amor cristiano son importantes para su supervivencia y sanidad. Hermanos, es momento del informe secretarial. Y vamos a empezar con los miembros, que son en total 115, y hubo presentes 52. Los miembros que estudiaron de 52 fueron 44. Este informe, quiero que recordemos que es informe de todos, departamentos infantiles y también de adultos. Así que de los 44, si le quitamos lo de los niños, pues no les traigo exactamente cuántos adultos estudiaron, pero de los 52, pues tal vez la mitad de los 44, como 20. Ese es el informe y pues como secretaria, pues es mi responsabilidad que sepan cuántos hermanos están reportando estudio de los adultos. De los que aprendieron versículo, 22. También contando los niños, así que muy poquitos hermanos adultos. Hubo 4 visitas, 10 literaturas compartidas, alimentos donados 11, estudio bíblico 6, dinero donado 12 y reunión de grupo pequeño 6. En total la ofrenda fue de 425. Vamos a pasar con el repaso del versículo de la semana. ¿Alguien quiere animarse a ser el primero? Gilberto. Ustedes vieron lo que les hice a los egipcios y cómo los pude sobre alas de águila y los traje a mí. Ahora pues, si en verdad escucharen mi voz y guardaran mi pacto, os tendré por especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y seréis mi pueblo de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 4-6. Amén. Roxana. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Estos versículos se han estado largos últimamente. Jorge. Ustedes. Amén. ¿Alguien más que se haya esforzado y sea valiente? Tiene 4, 6. Está bien. Amén.
¿Usted, hermano Joseli? Amén. ¿Alguien más? Ok, tal vez yo también me voy a equivocar un poquito. A ver. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro, porque sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 4, 6. Hermanos, la verdad que sí, está un poquito complicado y más cuando nos cuesta aprendernos las cosas de memoria, pero pues siempre es para bendición de nosotros. Los invito a seguir estudiando, a esforzarnos a aprender el versículo. Hermano Berume. Ok. Bueno, si tienen la versión como está en la lección, ¿todos tienen su lección? Sí. Para los que no se la aprendieron también. ¿Listos? 1, 2, 3. Ustedes vieron cómo hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si oyen mi voz, en verdad, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y reino y tierra santa. Ok. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Ok, vamos a pasar con el repaso de la lección. Pues cada maestro hace una oración antes con su clase.
propósito de Dios no era llevarlos a Canaán precisamente. El propósito era llevarlos a Él. ¿A Él para qué? ¿Para qué quería llevarlos Dios a Él? Bueno, no. Estoy hablando del versículo de memoria. ¿Para qué quería que los llevaran? ¿Para qué quería traerlos a Él? Ahí por si se ofrece, ahí. Nomás préndalo para arriba. Es para que el pueblo de Dios fuera muy diferente a las demás naciones y que las demás naciones pudieran ver cuántas maravillas Dios hace con su pueblo. Sí. Quería un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Para qué? Bueno, pues para que todos lo conocieran. Dios no se manifestó solamente a los israelitas. Dios se manifiesta a todas las personas. Dios. Sí, por varios motivos, de varias maneras. Dios no se manifiesta nada más a los que estamos aquí en la iglesia, no, hombre. Dios se manifiesta a todos. Algunos rechazan, otros aceptan, otros aprenden, otros se acercan más a Él, pero Dios se manifiesta a todos. Pero Dios se manifestaba, estamos hablando ya del tiempo de Moisés, a todos, pero quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo de sacerdotes y gente santa. Para eso lo sacó de Egipto. En todo caso podía haberlos dejado en Egipto, ¿verdad? Pero no, tenían que estar un poco aislados de todo las influencias externas para hacerlos diferentes. Y sí fueron muy diferentes. En el tiempo de Moisés, estamos hablando del tiempo de Moisés, si usted hubiera dado un tour ahí por el Medio Oriente, pues hubiera visto cada país, se puede decir, con sus características. Pues bueno, los hebreos eran diferentes a todos, desde su escritura, la forma como se vestían de lino y de lana y de algodón, la forma, la hechura de la ropa, las costumbres que ellos tenían, las leyes que ellos tenían. También. En aquel entonces, en esa época, por lo que podemos saber por los registros, es que en un lugar había un rey y el rey daba las leyes y el rey era el juez. Eso era lo normal. Bueno, pues los hebreos no. Los hebreos tenían unas leyes escritas que trataban por igual a todos, aunque fuera el hijo de alguien muy rico o si era alguien muy pobre y desprotegido, las leyes los trataban igual a todos, y ese es el primer ejemplo de igualdad, ¿verdad? Ahora se habla mucho de que las leyes que sean iguales para todos y que tenemos los mismos derechos. Bueno, eso ya lo había inventado Dios desde que llamó a Israel. Desde que Dios llamó a Israel, ya había inventado la igualdad para todos ahora se usa mucho, por ejemplo, que el DIF, ¿no? El DIF es un organismo que está hecho por si alguien tiene mucha necesidad de médica o de alimentos. Bueno, Dios ya lo había inventado en las leyes que le dio a Moisés. Ahí estaba cómo debían de tratar a los huérfanos, a los ancianos, a la gente que no tenía familia, para que nadie se quedara desprotegido. Esa era una novedad. Estamos hablando que en los siguientes 1800 años nadie lo hizo así, nada más los hebreos, o sea, nada más la ley hebrea trataba de ayudar a los demás y todo. Vamos a estudiar más de las leyes, pero bueno. Así que cuando los seres humanos se alejan de Dios, Él los busca y los llama a volver a Él. El mejor modelo de esta profunda verdad está en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó y luego Dios fue y le dijo, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Y ya Adán dijo, pues es que desobedecí, me tuve miedo y me escondí, y Dios
dijo, bueno, no, pues ya pecaste, no, pues ya, no, fue a buscarlo nuevamente. Y le dijo, ¿qué hiciste? No, pues esto y lo otro. Bueno, le dijo, bueno, el que peca es expulsado del Edén, pero hay una esperanza. Voy a solucionar este problema contigo y vas a volver a ser admitido en el Edén próximamente. Entonces, y luego ya eso es en los tres primeros capítulos de la Biblia, y ya en los 3 últimos capítulos de la Biblia narra a futuro cómo el hombre es otra vez restituido al huerto y tiene acceso al árbol de la vida. Entonces, no es casualidad ni nada, así está estructurada la Biblia. Bueno, y venía la parte del sábado, vengan a mí los que estén fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Dios nos llama a todos. A todos. Bueno, vamos adelante. La parte del domingo, ahora sí, como comentaba Javier, Dios los llevó, cruzaron el Mar Rojo por hagan de cuenta que el Mar Rojo tiene 2 salidas grandes dos salidas grandes, no. 2 salidas angostas, casi es como un río ancho, digamos, que llegan al Mediterráneo. Bueno, por uno de esos dos brazos, por ahí cruzó el pueblo de Israel y siguió caminando y llegaron hasta el monte, el que ahí se llama el Sinaí. El Sinaí. En la historia, en los capítulos pasados, por ahí Éxodo 2 y 3, no se llama Sinaí, se llama Horeb, el monte Horeb, que es donde Dios se manifestó a Moisés como fuego, le habló y le dijo, ve y sácalos y llévalos al desierto y los voy a llevar a Canaán porque se lo prometí a Abraham. Y ya, mucho tiempo después, un tiempo después, volvieron a llegar a esa montaña, al monte Sinaí. Y dice, se desconoce. Bueno, no se sabe el lugar exacto, pero algunos estudiosos piensan que probablemente Jebel Musa, un monte en la península del Sinaí de 2.285 metros de altura, es el lugar donde Moisés se encontró con Dios varias veces. Jebel Musa se llama ahí. El nombre está en árabe porque está en Egipto. En Egipto se habla árabe. Entonces, ahí está Jebel Musa. Ya muchos años después, como 2.500 años después de eso, se hizo ahí un monasterio. Hay un monasterio ahí que es Santa Catarina. Ahí está Santa Catarina y ahí está la montaña. Pero comenta la lección que mucho tiempo después Dios se manifestó ahí a Elías. ¿Se acuerdan la historia de Elías cuando Elías acabó con los profetas de Baal, pero la reina le prometió que lo iba a matar? Entonces Elías huyó y corrió, y Elías estaba acostumbrado a vivir en el desierto, era un hombre muy... Sí, pero quiero decir, viajaba con facilidad. No quise decir porque estamos en la transmisión, pero... Sí. Estaba acostumbrado y salió corriendo hasta que se quedó, ya en un momento se quedó dormido. El ángel lo despertó y le dijo, come y bebe, y vio que había un pan y había agua ahí, comió y siguió caminando 40 días y llegó a la montaña y ahí tuvo otro encuentro con Dios. Ahí ese fue muy decisivo. Bueno, dice aquí, tras 2 meses de viaje, los israelitas llegaron al Sinaí, donde permanecerían aproximadamente 1 año. Por ahí se menciona, aquí dice 2 meses, así como para hablar en idioma actual, ¿verdad? Pero fueron 40 días, por ahí se menciona que fueron 40 días de viaje. Llegaron al monte Sinaí, no estaban listos para entrar a Canaán, entonces Dios los tuvo 40 años. Viviendo en el desierto. Los 40 días se convirtieron en 40 años, imagínense. Bueno, dice, durante este año, porque estuvieron 1 año aproximadamente viviendo ahí. La semana pasada que estudiábamos acerca de que salió agua de la roca, de la peña, ahí fue, en el monte Horeb,
que Moisés golpeó la roca y brotó agua. Por ahí hay manantiales, no era algo muy difícil de que eso sucediera, si así lo queremos ver, pero precisamente cuando el pueblo estaba sediento y quejándose, salió el agua de ahí del monte Oreb. La permanencia de Israel en el monte Sinaí es la pieza central de la narración contenida en el Pentateuco. Es ahí donde se sientan las bases de la transformación de los hebreos en el pueblo elegido de Dios. Entonces, si leemos ahí, esta semana estudiamos Éxodo 19 y 20, y viene ahí la narración que Moisés subió, él subió, porque cuando llegaron el pueblo de Israel había relámpagos y truenos y temblaba la tierra y tuvieron miedo. Y dijeron, no, Moisés, ve tú, porque nosotros aquí nos vamos a morir todos, nos va a matar Dios. Bueno, entonces Moisés subió y estuvo allá arriba con Dios, ¿cuánto tiempo? 40 días otra vez, ¿verdad? Otra vez 40, ¿verdad? Primero 40 días para llegar, y luego Moisés subió 40 días. Y como no estaban listos cuando bajó, estuvieron 40 años. Bueno, ahí la llevamos. Entonces, aquí vamos a hablar del decálogo, hablaba más adelante del decálogo, pero Moisés bajó con unas piedras del pacto, como se hacían los pactos en aquel tiempo, y los israelitas ya habían dicho, no hombre, Moisés ya se está tardando mucho. Pues es que imagínense 40 días sin saber de una persona, es bastante, o sea, bueno, hicieron lo mejor que pudieron, adoraron a Dios, pero en forma de un toro, y se formaron un torito así de oro. Las estatuas se han ¿cómo se llama? Recuperado algunas estatuas de Baal. Hagan de cuenta que son como de este tamaño. Está Baal sentado así en un trono, o está paradillo así con un casco. Son como de este tamaño. Bueno, para el oro que juntaron y para lo que pudieron hacer, pues hicieron un torito así de oro. No lo dice la Biblia, eso yo lo comento, ¿verdad? Porque luego hay unos dibujos que hacen un torote, así una estatuota, pues ¿de dónde iban a sacar tanto oro y de dónde tanta habilidad? Bueno, hicieron un torito de oro y estuvieron adorándolo. Pero vamos a regresarnos un poco. Dice el lunes, la preparación para recibir el don. Pregunta, Éxodo 19, 9 al 25. ¿Cómo preparó Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos? Bueno, por si no lo leyeron, Dios les dijo que se bañaran y que lavaran su ropa. Miren, estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. A la mañana siguiente vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte porque tú nos has mandado, señala los límites y desciende. Y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. Repitiendo la pregunta, ¿cómo se prepararon para recibir los 10 mandamientos? ¿Qué significaban los 10 mandamientos? ¿Por qué era algo tan importante? ¿Por qué Dios no nada más se los decía a Moisés y ya? ¿Por cuál era la preparación? No. Ahora sí. Para que se respetaran unos a otros, para que las personas valoraran sus propias cosas, le dieran valor a las cosas que Dios les proveía. Amén. Sí, pásenlo para allá, para acá. Pues los 10 mandamientos iban a ser las leyes con las que ellos se iban a regir,
y por medio de esas leyes ellos se iban a dar a conocer a Dios a los demás pueblos. O sea, no eran las leyes o los ritos individuales, ¿no? Sino que iban a ser regidos por ellos, iban a ser el fundamento del pueblo de Israel. Por eso era algo muy sagrado, porque era la palabra de Dios escrita con su dedo, y por medio de esos 10 mandamientos iban a ser ellos conocidos. Sabemos que los primeros 4 habla acerca de la adoración del pueblo con Dios, y los otros 6 hablan acerca de la relación entre los seres humanos. Entonces, esos 10 mandamientos, por medio de ellos, los demás pueblos iban a conocer al pueblo de Israel. Era el fundamento del pueblo, de la nación santa. Sí, esta semana aprendimos que nosotros le decimos mandamientos, o sea, como leyes, como reglas. Pero en los escritos no se llaman mandamientos, no se llaman leyes. Se llama, bueno, en español se dice decálogo. ¿Quién sabe qué significa decálogo? Decálogo, perdón. Sí, pero... Sí. Se llama, dice las 10 palabras. Así viene, como las 10 palabras. Miren, en el libro de Deuteronomio estas palabras son escritas en las tablas del pacto. En 3 ocasiones son designados como las 10 palabras, que es Aseret Hadebarim. Aseret Hadebarim, que significa palabras, sentencias, promesas. Entonces, cambia la cosa si nosotros lo vemos como un pacto y lo vemos como 10 palabras que forman el pacto. Es diferente a que nos digan, estas son las 10 leyes que hay que cumplir. Suena diferente. Bueno, existen 2 versiones del decálogo con muy ligeras diferencias. La primera en Éxodo 20 y la segunda en Deuteronomio 5. La primera versión fue presentada a Moisés en el Sinaí, que fue escrita, ¿no?, en las tablas de piedra. Había 2 tablas. En una tabla escribieron el decálogo, los 10 mandamientos, y en la otra también escribieron los 10 mandamientos, porque en la antigüedad, bueno, igual que ahora, cuando se hace un contrato, se hace una hoja que es un contrato y se firma el contrato, y uno le queda a una parte del que está haciendo el contrato y la otra le queda al que está cumpliendo el contrato. Dios no se podía quedar con su parte, ¿verdad? Entonces Moisés se la guardó, pero eran las 2 partes del contrato. Quiero hacer un paréntesis para comentar que en lo que estuvo Moisés en el Sinaí, Dios le reveló cómo debía de hacer un santuario. Entonces el santuario tenía 3 partes, ¿no? El atrio y el santo de los santos. Y en el lugar más santo, en el más oscuro, porque no tenía ventanas, así en forma de cubo, y había un mueble que su cubierta era de oro puro, que es el arca del pacto. Ahí guardó el decálogo, ahí guardó las tablas de piedra, para eso era. Entonces, lo más santo, lo más sagrado, lo más misterioso y oculto, ahí era ese pacto. Comenta la lección que los 10 mandamientos son la esencia de toda la revelación de Dios. Todo lo que Dios reveló, todo esto, la esencia de todo, no exactamente el resumen, pero lo que llena todo esto son los 10 mandamientos, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pásale. Muy especial. Aquí dice algo muy especial que me llama mucho la atención, que dice que tenían que estar preparados para la espléndida manifestación de la gloria del Señor, que estaba a punto de ocurrir cuando llegó. Vino acompañado de truenos y relámpagos. Y luego dice que una espesa nube
sobre el monte y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo. Me imagino que nosotros cuando hablamos de los 10 mandamientos, hermano, nos estremecemos. ¿Y sabe por qué? Porque muchas de las veces hay maldad dentro de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo no haga. O sea, que los 10 mandamientos siempre sean algo muy especial para nosotros, para que nosotros podamos hacer lo bueno delante de Dios y que otras personas vean que lo estamos haciendo y que las otras personas vean que la gloria de Dios está con nosotros. Sí, cuando el pueblo oyó el estruendo en la montaña, no quiso subir, tuvo miedo, dijo, nos vamos a morir. ¿Por qué? Pues por la conciencia, por la conciencia. Yo lo he comentado, cuando uno siente que se va a morir, uno dice, ay, ¿para qué hacía aquella cosa mala? ¿Será que Dios me perdonó de aquello que hice? Esa es la reacción que tenemos al ver una manifestación de Dios, al ver algo muy grande y especial, sentimos culpa por lo que somos, porque no somos merecedores, no somos dignos, y a veces, no nada más cuando nos vamos a morir, sino a veces yo voy y me peleo, ahí ando peleando con alguien, y luego digo, el sábado no vengo a la iglesia. Y luego, ¿qué? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No, Nambe, ahorita no me hables de eso. Pues es la culpa que uno trae de andar actuando mal. No puede estar uno, no se siente uno bien de estar frente a la presencia de Dios. Y mucha gente, ustedes no, ni sus conocidos, pero mucha gente, antes que arrepentirse, prefiere dejar de ir a la iglesia. Ya no me voy a presentar ante Dios, pero no me voy a arrepentir. Pero ya no puedo ir a la iglesia, pero no me voy a arrepentir. Qué necedad, ¿no? Pedirle perdón a Dios, no, porque si yo no hice nada malo, si Él tuvo la culpa, pero ya no puedo ir al templo. Eso sucede. Oye, vamos a la iglesia, no quiero, no me nace. Todavía nos atrevemos a decir unas cosas. Miren, estamos hablando del decálogo y dice aquí que el Pablo dijo que el amor es el resumen de la ley. Pregunta. Dice la hermana que no, pasa el... Algunos vienen porque algunos están mal del corazón, como yo, por favor. Yo estaba con esto. Entonces algunos están mal afuera, algunos están mal de la cabeza, del corazón, algunos yo sé, algunos yo he mirado, algunos y los pies también, yo he mirado a otros señores. No vienen, ¿por qué? Porque están mal, la verdad. Sí, definitivamente, Claro, definitivamente. Yo hablo con Dios, acaso no llega aquí, pero siempre voy con Dios. Como ayer que llovió, Señor, gracias es que está lloviendo, muchas gracias. Yo le dije, porque Él sabe, está Dios Jesucristo, amén, siempre está Dios, ¿me entiendes? Entonces yo pongo con Él, lo quiero y lo amo, siempre, no voy aquí, pero yo estoy con Él siempre, nomás hablar con ellos que de abajo están mal, algunos están mal, nomás estoy diciendo que están mal algunos, ¿ok? Nada más eso, pero está Dios Jesucristo, amén. Dice Pablo que el resumen de los 10 mandamientos es el amor. Ahí vamos. ¿Qué significa que los 10 mandamientos es la expresión del amor de Dios? ¿Por qué los 10 mandamientos es así? Dios demuestra su amor. ¿Cómo se revela en los 10 mandamientos el amor de Dios? Pues Dios, por eso yo digo que nos dejó los 10 mandamientos, porque Él es amor para nosotros. Nosotros podemos fallarle, pero podemos acercarnos a Él y Él nos perdona. O sea, Él no nos culpa.
siempre nos ha tenido como su especial tesoro, como dice el versículo de memoria, pero nosotros también debemos de cumplir. ¿Cómo se revela el amor? Los 10 mandamientos son... Si estudiamos detenidamente cada uno de los 10 mandamientos, en ninguno de los mandamientos hay tristeza, hay dolor, en ninguno de los mandamientos. ¿Cómo se revela el amor de Dios? Si nosotros como seres humanos siguiéramos los 10 mandamientos, no habría adulterio, no habría familias destruidas, no habría niños en la calle, no habrían personas enfermas, porque cuidaríamos de nuestro cuerpo. No habría pleitos, de hecho las cárceles quizás ni siquiera existirían porque no habría ladrones, violadores, secuestradores. Entonces, toda la ley de Dios y cada uno de los mandamientos, si los obedeciéramos, no habría todo el dolor que ahora hay. Entonces, ahí nos ayuda cómo relacionarnos con los demás, cómo tratar a los demás. Entonces sería una vida de gozo si obedeciéramos los mandamientos. Ahí se revela el amor de Dios que desea el bien para sus hijos. Bien, la ley de Dios sirve para varias cosas. Ahí dicen el miércoles, ahí en el miércoles. Si traen lección, busquen ahí el miércoles para comentar lo que dice ahí. ¿Para qué sirve la ley de Dios? Para reflejar también, Dios nos dejó los 10 mandamientos para reflejar nuestro carácter y acercarnos a Él porque Él es amor. Sí, para enseñarnos cómo es. Los 10 mandamientos nos revelan cómo es Dios, es decir, la esencia es amor, ¿verdad? ¿Para qué otra cosa sirven los 10 mandamientos? Vienen varias, vienen como 5. Menciona ahí revelar el mal, conocer nosotros el mal, lo contrario. Sí, ahí sabemos qué cosa es pecado, qué cosa está mal. Cuando un niño nace, hay que enseñarle qué cosas están mal. Por ejemplo, tomar algo que no le pertenece, lo consideramos como que está mal. Pero por sí mismo una persona no lo sabe. O sea, un niño de por sí no lo sabe. Si ve ahí algo, pues lo toma. Si lo quiere, lo toma. Porque no sabe todavía que está mal. Es un ejemplo muy, muy sencillo. Pero la ley nos muestra que está mal. Y por último dice aquí que la ley es como una valla, como una cerca, que nos mantiene en un espacio de libertad, pero sin hacernos daño. Si nos saltamos esa cerca, nos hacemos daño. Si no cumplimos con la ley. La congregación puede convertirse en lugares en donde hay disponibles personas solícitas, discretas, que escuchan, alientan y ayudan a las víctimas de violencia doméstica. El único sitio para ir, en lugares sin centros patrocinados por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Una familia solícita es capaz de simpatizar en forma confiable con los que sufren. Un sistema de apoyo de mujer a mujer, tal vez a través del CIEMA o Ministerios de la Mujer. El contexto en donde el pastor local puede proveer apoyo moral y servir de mediador para confrontar al abusador, en lugar en donde miembros seleccionados rodean y apoyen a la mujer e hijos abusados para que sean capaces de hablar, llorar y orar en un ambiente no amenazante ni de crítica. El Señor es la primera y la última respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Señor, gracias por mi hogar. Entonaremos el himno 594. De pie, por favor.
cosas alegres hay en la niñez feliz, mientras mamá vigila fiel. Señor, gracias por mi hogar. Horas inquietas hay cuando hay que decidir, sabios consejos recibir. Señor, gracias por mi hogar. Horas serenas hay para reflexionar y agradecido soy decir, Señor, gracias por mi hogar. Los demás familiares, incluyendo a la familia de la iglesia, necesitan el derramamiento del Espíritu Santo para volverse sensibles, resueltos, sabios, solícitos, a fin de poder amar, apoyar y proveer la ayuda práctica y espiritual necesaria. Oremos. Querido Dios, muchas gracias le damos por todo lo recibido, por las enseñanzas de esta mañana, Señor. Le pedimos que continúe con nosotros, que sus brazos de amor nos abracen, Señor, y que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo a nuestro lado, Señor. Muchas gracias por todas sus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.